A joven escucha. No quiere nada, pero el cartero le declara su amor en la puerta. Clara regresó a su pueblo no solo con las maletas llenas de sueños, sino con un peso en el corazón. Todo se sentía extraño, como si el aire tuviera un sabor distinto después de tantos años. La noticia de la enfermedad de su madre había roto cualquier plan que tuviera. El camino a casa le hizo recordar tiempos felices, pero ese eco ahora se mezclaba con un silencio inquietante. Al entrar a la casa de su infancia, se encontró con un ambiente tenso y sombrío. La habitación de su madre era un reflejo de su estado, desordenada, llena de recuerdos que parecían querer escapar. Clara trató de no mirar sus ojos cansados, de no pensar en las preguntas que siempre había aplazado. El único sonido era el susurro de las páginas de un viejo diario que encontró en la estantería. Un diario que había pertenecido a su madre, cargado de secretos y susurros que no se atrevían a hablar. Mientras hojeaba el diario, al cruzar la puerta, el viento trajo consigo un murmullo, como si la casa misma la estuviera llamando. Justo en ese momento, el timbre sonó con una tronadora insistencia. Clara abrió y se encontró con el cartero, un hombre de mirada profunda y sonrisa desafiante, que parecía salir de una novela. «Clara», dijo, «he estado esperando este momento». Su corazón se detuvo un segundo. La intensidad de sus ojos la desarmó. «Te traigo una carta especial», continuó, vacilando, «pero tengo algo más que decirte». Se acercó, su voz suave como el viento. «Me gustas, desde siempre». Las palabras cayeron sobre Clara como un rayo en cielo despejado, dejándola sin aliento. ¿Cómo podía este hombre, que parecía de otro mundo, romper la calma tensa de su hogar con una declaración de amor? Quería gritar, reír y a la vez llorar. La confusión se apoderó de ella, pero la risa del cartero sonó distante. Su madre había cultivado un profundo temor en ella. La idea de que el amor era solo un espejo. ¿Cómo podía abrir su corazón en un momento como este, donde el pasado la perseguía y su madre la necesitaba más que nunca? Sin embargo, un mensaje oculto en el diario brilló en su mente, un verso fragmentado que parecía invitarla a descubrir su verdad. Pero antes de que pudiera comprenderlo, un fuerte golpe resonó en la puerta, cortando el aire como un cuchillo. Con el corazón en un puño, Clara dio un paso atrás, ansiosa, temblorosa y abrumada por la incertidumbre. La puerta se cerró abruptamente, dejándola en un espacio lleno de más preguntas que respuestas. «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante». Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. La confesión del cartero aún resonaba en su mente, un eco que competía con el latido agitado que sentía en su cuello. Pero en lugar de huir o cerrar la puerta en su rostro, una punzada de curiosidad la empujó a quedarse allí, viéndolo a los ojos. «¿Qué es esa carta especial?», preguntó, intentando aquietar la tempestad dentro de ella. Él sonrió, pero su expresión se tornó seria. «Es de tu madre», dijo sin rodeos. «Me pidió que se la entregara a ti, pero hay algo más. Clara, hay algo que tienes que saber». Antes de que pudiera reaccionar, el ruido de la puerta volvió a interrumpir su conversación. Un estruendo más fuerte que el primero, seguido de varios gritos y murmullos que provenían de la calle. Clara sintió que la piel se le erizaba.
Se asomó por la ventana con la misma desconfianza con la que se abre un libro desconocido. En la esquina, una multitud se había comenzado a formar, sus rostros pálidos, algunos con expresiones de horror. No entendía, y eso la asustaba más. Preguntó, sus palabras flotando en la atmósfera cargada de tensión. No lo sé, respondió el cartero, su mirada fija en el tumulto. Un sudor frío bajó por el cuello de Clara. Cuando finalmente se zambulló en la multitud, lo que vio le quitó el aliento. Un coche de policía rodeaba una escena caótica. Ahí, en medio del bullicio, había una figura en el suelo, cubierta con una manta, su cuerpo inmóvil. «¡Es su hermano!», gritó una mujer en la multitud, y las palabras cayeron como un ladrillo sobre Clara. Estaba en la ciudad, regresando a casa. Estaba buscando a tu mamá. Clara sintió que el mundo se le nublaba. Su hermano, a quien nunca conoció, cuya memoria siempre había estado rodeada de silencio, estaba allí, en el suelo, muerto. Un grito se le escapó a Clara, un sonido puro que contuvo todos los años de dolor y preguntas no formuladas. La escena se volvió un borrón. Los rostros de la multitud se fundieron con el caos de dentro de su mente. El cartero, que había sido un Ra. La confusión la invadió. Sus recuerdos, sus sueños, todo se desmoronaba. Y en ese momento de disolución, escuchó la voz de su madre resonando en su mente. Palabras que no tenían sentido. «Nunca hables de él. Es nuestra culpa». La frase se repitió como un mantra, llenando el espacio vacío donde debería haber habido amor y comprensión. Pero la verdad se desplegaba ante ella como un telón rasgado, elevando más tensión. ¿Qué había de verdad en aquellas palabras? ¿Qué secretos había mantenido su madre a toda costa? ¿Era su hermano un fantasma que había estado convertida en un secreto familiar? El cartero, su confesión de amor, todo se desvanecía en la niebla de la tragedia. Clara se tambaleó, sintiendo que el mundo se colapsaba a su alrededor. La lógica se le escapaba, y en su lugar la inquietante posibilidad de que nada de lo que creía conocer era real la martillaba en la cabeza. La puerta todavía estaba abierta, pero ahora todo fuera de ella parecía distante, como si estuviera, y por un instante vio en sus ojos un destello de algo que se asemejaba más a la desesperación que a la certeza. ¿Qué significaba eso? La incertidumbre palpitaba en el aire, volviendo a llenar el espacio con un peso aún más abrumador. ¿Se atrevería Clara a descubrir la verdad? ¿O esa revelación la sumergiría aún más en la oscuridad del secreto familiar? Clara se tambaleó, sintiendo que el mundo se colapsaba a su alrededor. La lógica se le escapaba, y la inquietante posibilidad de que nada de lo que creía conocer era real la martillaba en la cabeza. Al mirar nuevamente al cartero, una punzada atravesó su corazón, como si allí, en su mirada, pudiera haber alguna respuesta. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. El cartero vaciló, claramente atormentado. «¿Sabes qué? Tu madre nunca quiso que esto saliera a la luz», murmuró, con una seriedad que le dio a Clara un escalofrío. «Pero tú tienes derecho a saber la verdad». El sonido de la multitud se volvió «Necesito saberlo», exigió, casi gritándole, obligándolo a mirarla con una desesperación temblorosa. De repente, el cielo se oscureció, y en un instante, Clara pudo escuchar un grito desgarrador que venía de la calle. La multitud se aglomeró, forzando a Clara a adelantarse, guiada por una extraña corazonada. «¡No! ¡No puede ser!», gritó una mujer con lágrimas en los ojos.
Clara no entendía, pero su estómago se retorció al imaginar lo peor. Avanzó, internándose entre los cuerpos, sintiendo el sudor y el miedo a su alrededor. Cuando finalmente logró abrirse paso a través del tumulto, vio la escena más devastadora posible: el cuerpo cubierto. Pero lo que realmente la impactó fue el rostro de la mujer que estaba allí, arrodillada, gritando. Era su madre. «¡Mamá! ¿Qué estás haciendo aquí?». Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Un grito de angustia salió de su garganta. La última imagen de su madre era diferente, más vivida de lo que jamás hubiera esperado. «¡Mamá!», volvió a llamarla, pero ella no parecía escuchar. La tensión de la escena era espesa, como una niebla que impregnaba el aire. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Hombres y mujeres miraban, algunos con compasión, otros con miedo, otros simplemente curiosos. Pero ella solo veía a su madre caer de rodillas, con el rostro pálido y demacrado, como si se desmoronara por dentro. En ese instante, el cartero apareció de nuevo a su lado. Su cara desbordaba preocupación. «Clara, tu madre. Hay algo que ella no te ha dicho. Ellos, su hermano, no fue un accidente. Fue algo más oscuro», susurró, su voz temblando. «No, no puede ser», murmuró Clara, sintiendo que toda su vida se desnudaba de pronto. Pasaron los segundos, pero se sintieron como horas. «¡Dímelo! ¿Qué estás diciendo?», gritó, pero fue como si las palabras se hundieran en el aire denso, sin respuesta. Y justo en medio de esta historia, un nuevo lujo de horror hizo acto de presencia. De una oscuridad al borde de la multitud, un hombre emergió, cuyo pasado se sentía tangible como un atragantamiento en la garganta de Clara. Su mirada no era desconocida. Era el rostro de su hermano. El cadáver cubierto ya no era solo un cuerpo sin vida. Era él. La revelación se abalanzó sobre ella y su madre gritó su nombre. «¿Por qué, Carlos?», como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. «¿Qué está pasando?», musitó Clara, con la voz casi ausente, mientras su universo se desvanecía. Todo lo que sabía, sus conflictos, su regreso a casa, el cartero que prometía amor, todo estaba en un hilo desgarrado, arrastrado por la verdad que nadie le había dicho. ¿Qué secretos se ocultaban tras esa manta? ¿Por qué había una tristeza que no lograba entender, que la había seguido toda su vida? El cartero se acercó de nuevo, rozando su brazo. «Tienes que saber la verdad, Clara. No era un sí». «Hola, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué hay detrás de todo esto?». Clara sintió que el tiempo se congelaba. La verdad que siempre había estado ahí, la sombra en los rincones olvidados, ahora brillaba con una luz abrasadora. ¿Volvería a mirar a su madre igual? ¿Podría enfrentar lo que inevitablemente vendría? Clara sintió el nudo en su garganta crecer. ¿Sería posible que el amor y el dolor estuvieran entrelazados de formas que nunca imaginaría? Y mientras un grito desgarrador surgía de su madre, Clara tuvo la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. El grito de su madre resonaba en su mente, pero su corazón estaba tan paralizado que apenas podía moverse. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miró de nuevo a su madre, arrodillada en el suelo, impotente, como un reflejo de su propio miedo.
el cartero le apretó suavemente el brazo. Su mirada insistente, pero Clara no podía concentrarse. Todo a su alrededor se desdibó. El cuerpo cubierto en el suelo de la calle era ahora un espectro viviente, cargado de un pasado que la acorralaba. «Mamá, por favor, ven», gritó, avanzando, pero ella no la escuchó. Clara sintió que una fuerza invisible la empujaba a descubrir la verdad. Por un instante, la multitud pareció desvanecerse, y solo quedaron ella, su madre y el cartero. Fue en ese instante que algo cambió. De la multitud un hombre se acercó, con el rostro vagamente familiar. Tenía la mirada fría, inquietante. Caminaba lento, como si todas las miradas en la multitud lo estuvieran esperando. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era? ¿Tú? Fue lo único que logró murmurar. Su mente giraba. No podía ser. Pero era él, el hombre, ahora tan aterradoramente palpable, tenía una conexión con su familia que Clara había ignorado. «Carlos», murmuró su madre, rompiendo a llorar. Sandra, la mejor amiga de Clara, se acercó para prestar apoyo, pero Clara la ignoró. Había una conexión oscura aquí que necesitaba entender. «¿Qué haces aquí?», gritó, aunque su mente lidiaba con un miedo creciente al pensar en lo que eso significaba. El hombre no respondió. Se acercó al cuerpo cubierto, la manta moviéndose con el viento. Clara sintió que el corazón le estallaba. Miró a su madre, sus ojos llenos de un dolor indescriptible. Algo no encajaba. La realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. Entonces el cartero tomó una decisión. «Clara, hay algo que tienes que saber. Algo increíblemente importante», dijo su voz grave. Clara lo miró. ¿Podría él desvelar el secreto que su madre no había contado? «Esto no es el final», continuó el cartero, su preocupación visible. «Tu hermano no estaba aquí por accidente. Lo buscaban. Alguien lo estaba siguiendo». Un murmullo de horror recorrió la multitud. «¿Qué?». Clara sintió que el aire la dejaba. El peso de la revelación aplastante. Su hermano no solo había muerto, había sido asesinado. «¿Quién lo buscaba?», preguntó, su voz casi un susurro. No estaba lista para la respuesta que sabían que iba a seguir. «Es posible que su muerte esté relacionada con tu madre». Las palabras cayeron como una losa. Clara sintió los ojos de todos sobre ella, un fuego intenso de juicios y curiosidades crueles. Pero el eco de la voz de su madre retumbaba en su mente, frena sus razonamientos. Nunca entendió del todo. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada?». De repente, Clara vio algo en el rostro de su madre que la llenó de terror. Una sensación de culpa, de miedo y una sombra de secretos compartidos que se revelaban una a una. «Clara, esto no es lo que parece». Su madre empezó a hablar. Pero un grito desgarrador desde el fondo de la multitud interrumpió las palabras. Todos se volvieron. Desde un rincón, el hombre que se había acercado estaba bajando la manta que cubría el cuerpo. Los murmullos se convirtieron en gritos de terror. Nadie podía creer lo que estaban viendo. El rostro del muerto no era el de su hermano, sino el de un extraño. «¿Qué está pasando?», Clara balbuceó, sintiendo que el mundo se le escurría entre los dedos. Miró al cartero. «¿Qué significaba todo esto?». «Son las conexiones las que cuentan, Clara», dijo el cartero, acercándose un poco más, receloso. «Ella siempre lo supo, y ahora tú también». La afirmación resonó con la fuerza de un trueno. Clara temblaba, la confusión y la ira ardiendo en su interior.
¿Acaso su madre había protegido un secreto que había destrozado vidas? ¿Podría ser que toda su vida estuviera construida sobre una mentira? Clara sintió que se dividía entre un abismo de confianza y traición. Este ciclo no haría más que intensificarse. «¡Mamá! ¿Por qué?», gritó, mientras el miedo se mezclaba con una rabia sincera. Los murmullos continuaron. El caos era palpable y el futuro se apagaba en su mente. Y en el corazón de esa confusión, la verdad golpeó con más fuerza que nunca. Algunos secretos están destinados a salir a luz, no importa el costo. Todo giraba en torno a una red de engaños que solo comenzaba a desentrañarse. Clara sabía que necesitaría respuestas, pero ¿cuánto estaba? Clara sintió que su mundo se tambaleaba. El grito de su madre resonaba en su mente, pero su corazón estaba tan paralizado que apenas podía moverse. Eran segundos aplastantes, pero el caos a su alrededor parecía no detenerse. Miró de nuevo a su madre, arrodillada en el suelo, desolada. El cartero estaba a su lado, presionando su brazo con una firmeza que intentaba ser reconfortante, pero solo sentía que su angustia aumentaba. «Mamá, por favor, ven», gritó, avanzando con el corazón en la garganta, pero su madre no la escuchó. Un sudor frío le recorría la espalda. La multitud murmuraba, intercambiando miradas de horror y confusión. Clara sintió que las paredes de su realidad se cerraban, que algo terrible se acercaba. Todo se tornó borroso cuando el hombre del que era tan consciente apareció de la nada. Su rostro era inconfundible. Algo en sus ojos, en su manera de moverse, le daba a Clara un sentido de desasosiego. Era como si elevase la presión del aire, haciéndola difícil. El hombre la miró. «Clara», susurró, una sonrisa sin alegría rompiendo la tensa atmósfera. Mientras avanzaba, su figura se hacía más definida, cada vez más amenazadora. «Es hora de que sepas la verdad». La multitud se volvió hacia él. Todos los rostros mostraban la misma expresión de sorpresa. «¿Quién eres tú?», gritó alguien desde atrás, pero nadie podía mover una pierna. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas estaban fijas en el hombre, que cargaba un secreto que retumbaba más fuerte que el grito de su madre. «Tu hermano no está muerto». Las palabras salieron de su boca como un trueno, llenando el ambiente de un peso insoportable. Clara sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Sus pensamientos se amontonaban en un caos de incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, la incredulidad ahogando su voz. Él está ahí», señalando al cuerpo cubierto que antes parecía ser su hermano. Las palabras se ahogaban en su garganta. La multitud comenzaba a murmurar, conversaciones confusas mezclándose en un eco frenético. «Mira bien», insistió el hombre, acercándose un paso más. «Lo que ves no es lo que parece. Carlos nunca fue la víctima. Él fue quien trajo todo esto, a su fin». Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser posible? Su madre, aún de rodillas, ahora miraba al hombre, sus ojos llenos de horror, como si hubiera visto un fantasma. «Por favor, tú no puedes estar aquí. No puedes», decía ella, el miedo retumbando en su voz. «Cada secreto tiene un costo, y el tuyo acaba de llegar a su fin», continuó, revelando un destello de una sonrisa siniestra. Nadie se movió. El cartero observaba, preocupado, pero Clara no podía apartar la vista de aquel hombre. ¿Quién era realmente? «Yo solo hice lo que tenía que hacer», prosiguió el hombre, girando su mirada fría hacia la multitud. «Fue una jugada necesaria. ¿Qué se siente, Clara? Asistir al espectáculo secreto de la familia». Las voces empezaron a aumentar.
y el desasosiego que había caído sobre el grupo se transformó en gritos confusos. Las palabras del hombre reverberaron en el aire, desnudando las tensiones que se habían escondido durante años. Clara se tambaleó, sintiendo que cada revelación interna se volvía una estocada punzante. Tu madre sabía, acusó. Ella siempre supo, y tú, como una marioneta, has estado bailando en su juego. Cada palabra cortaba más hondo que un cuchillo. Clara sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿qué sabes de esto?», gritó, sintiendo que su mundo se rompía en pedazos. «Estás», empezó su madre, pero su voz se extinguió en un sollozo. La multitud se agolpaba, los murmullos crecían. El miedo había encontrado su camino entre las sombras. El hombre continuó, alzando su voz sobre el bullicio. «Carlos estaba buscando algo que tu madre le había quitado. Ella lo escondió y yo lo encontré. La realidad de su vida empezó a desmoronarse». Clara miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo lágrimas. ¿Qué escondía? ¿Qué le ocurrió realmente?, preguntó ella, la desesperación desgarrando su voz. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. Los secretos no se quedan dormidos por mucho tiempo. La verdad siempre aparece, dijo el hombre, su voz resonando con una certeza aterradora. Y tú, Clara, te ahogarás en ellos si no eliges bien a quién escuchar. Con eso, el hombre dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de desafío y desafío. Clara sintió que el aire se le escapaba, pero más importante aún, sintió que su visión sobre su madre se oscurecía. El lazo de confianza que había confiado en ella comenzaba a deshilacharse. De repente, el sonido de sirenas rompió la atmósfera cargada, iluminando la escena con luces brillantes. Clara se sintió desbordada. Todo estaba cambiando. Todo daba vueltas. La multitud se separó cuando los agentes de policía llegaron. «¡Aléjense! ¡Retírate!», gritó uno, mientras otros comenzaban a investigar la escena. El caos estalló en un instante. Clara sintió que su corazón latía con fuerza y con una última mirada a su madre, comprendió que su vida como la conocía había desaparecido. Con una rabia y determinación que le quemaba el pecho, gritó por encima del caos: «No pienso quedarme a ciegas más tiempo. Necesito saber la verdad». Y mientras el tumulto aumentaba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificarse para descubrir lo que realmente estaba en juego? Su vida se transformaría. Una batalla entre secretos y la verdad apenas comenzaba. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. El grito de su madre resonaba en su mente, pero su corazón estaba tan paralizado que apenas podía moverse. Eran segundos aplastantes, pero el caos a su alrededor parecía no detenerse. Miró de nuevo a su madre, arrodillada en el suelo, desolada. El cartero estaba a su lado, presionando su brazo con una firmeza que intentaba ser reconfortante, pero solo sentía que su angustia aumentaba. Clara sintió que las paredes de su realidad se cerraban, que algo terrible se acercaba. Todo se tornó borroso cuando el hombre del que era tan consciente apareció de la nada. Su rostro era inconfundible. En sus ojos, en su manera de moverse, le daba a Clara un sentido de desasosiego. Era como si elevase la presión del aire, haciéndola difícil de respirar. «Tú», balbuceó, pero su voz sonó ahogada por el estruendo de la multitud. El hombre la miró. «Clara», susurró, una sonrisa sin alegría rompiendo la tensa atmósfera. Mientras avanzaba,
Su figura se hacía más definida, cada vez más amenazadora. «Es hora de que sepas la verdad». La multitud se volvió hacia él. Todos los rostros mostraban la misma expresión de sorpresa. «¿Quién eres tú?», gritó alguien desde atrás, pero nadie podía mover una pierna. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas estaban fijas en el hombre que cargaba un secreto que retumbaba más fuerte que el grito de su madre. «Tu hermano no está muerto». Las palabras salieron de su boca como un trueno, llenando el ambiente de un peso insoportable. Clara sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Sus pensamientos se amontonaban en un caos de incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, la incredulidad ahogando su voz. Él está ahí, señalando al cuerpo cubierto que antes parecía ser su hermano. Las palabras se ahogaban en su garganta. La multitud comenzaba a murmurar, conversaciones confusas mezclándose en un eco frenético. «Mira bien», insistió el hombre, acercándose un paso más. «Lo que ves no es lo que parece. Carlos nunca fue la víctima. Él fue quien trajo todo esto, a su fin». Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser posible? Su madre, aún de rodillas, ahora miraba al hombre, sus ojos llenos de horror, como si hubiera visto un fantasma. «Por favor, tú no puedes estar aquí. No puedes», decía ella, el miedo retumbando en su voz. «Cada secreto tiene un costo, y el tuyo acaba de llegar a su fin», continuó, revelando un destello de una sonrisa siniestra. Clara sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿qué sabes de esto?», gritó, sintiendo que su mundo se rompía en pedazos. «No, no es así», empezó su madre, pero su voz se extinguió en un sollozo. La multitud se agolpaba, los murmullos crecían. El miedo había encontrado su camino entre las sombras. El hombre continuó, alzando su voz sobre el bullicio. «Carlos estaba buscando algo que tu madre le había quitado. Ella lo escondió y yo lo encontré». La realidad de su vida empezó a desmoronarse. Clara miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo lágrimas. «¿Qué escondía? ¿Qué le ocurrió realmente?», preguntó ella, la desesperación desgarrando su voz. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. Los secretos no se quedan dormidos por mucho tiempo. «La verdad siempre aparece», dijo el hombre, su voz resonando con una certeza aterradora. «Y tú, Clara, te ahogarás en ellos si no eliges bien a quién escuchar». Con eso, el hombre dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de desafío y desafío. Clara sintió que el aire se le escapaba, pero más importante aún, sintió que su visión sobre su madre se oscurecía. El lazo de confianza que había confiado en ella comenzaba a deshilacharse. De repente, el sonido de sirenas rompió la atmósfera cargada, iluminando la escena con luces brillantes. Clara se sintió desbordada. Todo estaba cambiando, todo daba vueltas. La multitud se separó cuando los agentes de policía llegaron. «¡Aléjense! ¡Retírate!», gritó uno, mientras otros comenzaban a investigar la escena. El caos estalló en un instante. Mientras Clara miraba, las luces de la policía iluminaron su madre, que de repente se alzó con una energía inusual. «¡Basta!», gritó, ignorando a los oficiales y mirando al hombre. «No puedes decir eso, no puedes». El hombre retrocedió, pero sus ojos estaban llenos de un placer oscuro. «Pero es verdad», replicó con frialdad. Y justo en ese momento hubo un fuerte estruendo y el cielo pareció abrirse. Un disparo sonó,
atravesando el aire y deteniendo a todos en seco. Las miradas se congelaron y el campo de batalla emocional se tornó caos total. Clara viró la cabeza, buscando la fuente del ruido, y a lo lejos un hombre había caído, un policía en el suelo, una herida visible en su pecho. «No», gritó su madre, sus ojos llenos de pánico, pero aún más impactante, la mirada del hombre cambió. Clara vio un destello de satisfacción en su rostro. «Esa es tu verdad, Clara», susurró él, acercándose de nuevo, pero ahora en un tono casi melancólico. «Todo está conectado, todo se revela, la sangre llama a la sangre». El caos se desató. Clara sintió que el mundo entero giraba. No solo su madre estaba en el centro de la tormenta. Ahora, todo lo que ella conocía se desmoronaba. La verdad se hizo un mar oscuro en sus entrañas. La mirada del hombre, la caída del policía, su madre, todo era parte de algo más grande, un juego que ni siquiera habían comprendido. Juvenil e incontrolable, el miedo la invadió. «¿Qué has hecho?», le gritó su madre, pero el hombre solo sonrió y se desvaneció entre la multitud. Clara quedó inmóvil, impactada por lo recién revelado. La oscuridad del secreto era más amplia de lo que jamás había imaginado. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que la verdad que estaba buscando no era solamente suya. Todo podía ser una trampa, todo un elaborado engaño. Un susurro helado apareció en su mente. ¿Era su madre la que había iniciado todo? El ciclo de secretos apenas comenzaba, y con cada giro su vida se desmoronaba aún más. Quería entenderlo, deseaba gritar, y al mismo tiempo temía la respuesta. El verdadero horror apenas empezaba a revelarse. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. El grito de su madre resonaba en su mente, pero su corazón estaba tan paralizado que apenas. Eran segundos aplastantes, pero el caos a su alrededor parecía no detenerse. Miró de nuevo a su madre, arrodillada en el suelo, desolada. El cartero estaba a su lado, presionando su brazo con una firmeza que intentaba ser reconfortante, pero solo sentía que su angustia aumentaba. «Mamá, por favor, ven», gritó, avanzando con el corazón en la garganta, pero su madre no la escuchó. Un sudor frío le recorría la espalda. La multitud murmuraba, intercambiando miradas de horror y confusión. Clara sintió que las paredes de su realidad se cerraban, que algo terrible se acercaba. Todo se tornó borroso cuando el hombre del que era tan consciente apareció de la nada. Su rostro era inconfundible. Algo en sus ojos, en su manera de moverse, le daba a Clara un sentido de desasosiego. Era como si elevase la presión del aire, haciéndola difícil de respirar. «¿Tú?», balbuceó, pero su voz sonó ahogada por el estruendo de la multitud. El hombre la miró. Clara, mientras avanzaba, su figura se hacía más definida, cada vez más amenazadora. «Es hora de que sepas la verdad». La multitud se volvió hacia él. Todos los rostros mostraban la misma expresión de sorpresa. «¿Quién eres tú?», gritó alguien desde atrás, pero nadie podía mover una pierna. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas estaban fijas en el hombre que cargaba un secreto que retumbaba más fuerte que el grito de su madre. «Tu hermano no está muerto». Las palabras salieron de su boca como un trueno, llenando el ambiente de un peso insoportable. Clara sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Sus pensamientos se amontonaban en un caos de incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, la incredulidad ahogando su voz. Él está ahí», señalando al cuerpo cubierto que antes parecía ser su hermano.
Las palabras se ahogaban en su garganta. La multitud comenzaba a murmurar, conversaciones confusas mezclándose en un eco frenético. «Mira bien», insistió el hombre, acercándose un paso más. «Lo que ves no es lo que parece. Carlos nunca fue la víctima. Él fue quien trajo todo esto, a su fin». Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser posible? Su madre, aún de rodillas, ahora miraba al hombre, sus ojos llenos de horror, como si hubiera visto un fantasma. «Por favor, tú no puedes estar aquí. No puedes», decía ella, el miedo retumbando en su voz. «Cada secreto tiene un costo, y el tuyo acaba de llegar a su fin», continuó, revelando un destello de una sonrisa siniestra. Clara sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿qué sabes de esto?», gritó, sintiendo que su mundo se rompía en pedazos. «No, no es así», empezó su madre, pero su voz se extinguió en un sollozo. La multitud se agolpaba, los murmullos crecían. El miedo había encontrado su camino entre las sombras. El hombre continuó, alzando su voz sobre el bullicio. «Carlos estaba buscando algo que tu madre le había quitado. Ella lo escondió y yo lo encontré». La realidad de su vida empezó a desmoronarse. Clara miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo lágrimas. ¿Qué escondía? «¿Qué le ocurrió realmente?», preguntó ella, la desesperación desgarrando su voz. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. Los secretos no se quedan dormidos por mucho tiempo. La verdad siempre aparece, dijo el hombre, su voz resonando con una certeza aterradora. Y tú, Clara, te ahogarás en ello si no eliges bien a quién escuchar. Con eso, el hombre dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de desafío. Clara sintió que el aire se le escapaba, pero más importante aún, sintió que su visión sobre su madre se oscurecía. El lazo de confianza que había confiado en ella comenzaba a deshilacharse. De repente, el sonido de sirenas rompió la atmósfera cargada, iluminando la escena con luces brillantes. Clara se sintió desbordada. Todo estaba cambiando, todo daba vueltas. La multitud se separó cuando los agentes de policía llegaron. «Aléjense». «¡Retírate!», gritó uno, mientras otros comenzaban a investigar la escena. El caos estalló en un instante. Mientras Clara miraba, las luces de la policía iluminaron su madre, que de repente se alzó con una energía inusual. «¡Basta!», gritó, ignorando a los oficiales y mirando al hombre. «No puedes decir eso. No puedes». El hombre retrocedió, pero sus ojos estaban llenos de un placer oscuro. «Pero es verdad», replicó con frialdad. Y justo en ese momento hubo un fuerte estruendo y el cielo pareció abrirse. Un disparo sonó, atravesando el aire y deteniendo a todos en seco. Las miradas se congelaron y el campo de batalla emocional se tornó caos total. Clara viró la cabeza, buscando la fuente del ruido, y a lo lejos un hombre había caído, un policía en el suelo, una herida visible en su pecho. «¡No!», gritó su madre, sus ojos llenos de pánico. Pero, aún más impactante, la mirada del hombre cambió. Clara vio un destello de satisfacción en su rostro. «Esa es tu verdad, Clara», susurró él, acercándose de nuevo, pero ahora en un tono casi melancólico. «Todo está conectado, todo se revela. La sangre llama a la sangre». El caos se desató. Clara sintió que el mundo entero giraba. No solo su madre estaba en el centro de la tormenta. Ahora, todo lo que ella conocía se desmoronaba. La verdad se hizo un mar oscuro en sus entrañas. La mirada del hombre, la caída del policía, su madre, todo era parte de algo más grande, un juego que ni siquiera habían comprendido.
Juvenil e incontrolable, el miedo la invadió. ¿Qué has hecho?, le gritó su madre, pero el hombre solo sonrió y se desvaneció entre la multitud. Clara quedó inmóvil, impactada por lo recién revelado. La oscuridad del secreto era más amplia de lo que jamás había imaginado. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que la verdad que estaba buscando no era solamente suya. Todo podía ser una trampa, todo un elaborado engaño. Un susurro helado apareció en su mente. ¿Era su madre la que había iniciado todo? El ciclo de secretos apenas comenzaba y con cada giro su vida se desmoronaba aún más. Quería entenderlo, deseaba gritar y al mismo tiempo temía la respuesta. El verdadero horror apenas empezaba a revelarse. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. El grito de su madre resonaba en su mente, pero su corazón estaba tan paralizado que apenas podía moverse. Eran segundos aplastantes, pero el caos a su alrededor parecía no detenerse. Miró de nuevo a su madre, arrodillada en el suelo, desolada. El cartero estaba a su lado, presionando su brazo con una firmeza que intentaba ser reconfortante, pero solo sentía que su angustia aumentaba. «Mamá, por favor, ven», gritó, avanzando con el corazón en la garganta, pero su madre no la escuchó. Un sudor frío le recorría la espalda. La multitud murmuraba, intercambiando miradas de horror y confusión. Clara sintió que las paredes de su realidad se cerraban, que algo terrible se acercaba. Todo se tornó borroso cuando el hombre del que era tan consciente apareció de la nada. Su rostro era inconfundible. Algo en sus ojos, en su manera de moverse, le daba a Clara un sentido de desasosiego. Era como si elevase la presión del aire, haciéndola difícil de respirar. «¿Tú?», balbuceó, pero su voz sonó ahogada por el estruendo de la multitud. El hombre la miró. «Clara», susurró, una sonrisa sin alegría rompiendo la tensa atmósfera. Mientras avanzaba, su figura se hacía más definida, cada vez más amenazadora. «Es hora de que sepas la verdad». La multitud se volvió hacia él. Todos los rostros mostraban la misma expresión de sorpresa. «¿Quién eres tú?», gritó alguien desde atrás. Pero nadie podía mover una pierna. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas estaban fijas en el hombre que cargaba un secreto que retumbaba más fuerte que el grito de su madre. «Tu hermano no está muerto». Las palabras salieron de su boca como un trueno, llenando el ambiente de un peso insoportable. Clara sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Sus pensamientos se amontonaban en un caos de incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, la incredulidad ahogando su voz. «Él está ahí», señalando al cuerpo cubierto que antes parecía ser su hermano. Las palabras se ahogaban en su garganta. La multitud comenzaba a murmurar, conversaciones confusas mezclándose en un eco frenético. «Mira bien», insistió el hombre, acercándose un paso más. «Lo que ves no es lo que parece. Carlos nunca fue la víctima. Él fue quien trajo esto, todo esto, a su fin». Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser posible? Su madre, aún de rodillas, ahora miraba al hombre, sus ojos llenos de horror, como si hubiera visto un fantasma. «Por favor, tú no puedes estar aquí». «No puedes», decía ella, el miedo retumbando en su voz. «Cada secreto tiene un costo, y el tuyo acaba de llegar a su fin», continuó, revelando un destello de una sonrisa siniestra. Clara sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿qué sabes de esto?», gritó, sintiendo que su mundo se rompía en pedazos. «No, no es así», empezó su madre, pero su voz se extinguió en un sollozo. La multitud se agolpaba,
Los murmullos crecían. El miedo había encontrado su camino entre las sombras. El hombre continuó, alzando su voz sobre el bullicio. Carlos estaba buscando algo que tu madre le había quitado. Ella lo escondió y yo lo encontré. La realidad de su vida empezó a desmoronarse. Clara miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo lágrimas. ¿Qué escondía? ¿Qué le ocurrió realmente?, preguntó, la desesperación desgarrando su voz. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. Los secretos no se quedan dormidos por mucho tiempo. La verdad siempre aparece, dijo el hombre, su voz resonando con una certeza aterradora. Y tú, Clara, te ahogarás en ellos si no eliges bien a quién escuchar. Con eso, el hombre dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de desafío y desafío. Clara sintió que el aire se le escapaba. Pero más importante aún, sintió que su visión sobre su madre se oscurecía. El lazo de confianza que había confiado en ella comenzaba a deshilacharse. De repente el sonido de sirenas rompió la atmósfera cargada, iluminando la escena con luces brillantes. Clara se sintió desbordada. Todo estaba cambiando, todo daba vueltas. La multitud se separó cuando los agentes de policía llegaron. ¡Aléjense! ¡Retírate!, gritó uno, mientras otros comenzaban a investigar la escena. El caos estalló en un instante. Mientras Clara miraba, las luces de la policía iluminaron su madre, que de repente se alzó con una energía inusual. ¡Basta!, gritó, ignorando a los oficiales y mirando al hombre. «No puedes decir eso, no puedes». El hombre retrocedió, pero sus ojos estaban llenos de un placer oscuro. «Pero es verdad», replicó con frialdad. Y justo en ese momento, hubo un fuerte estruendo, y el cielo pareció abrirse. Un disparo sonó, atravesando el aire y deteniendo a todos en seco. Las miradas se congelaron, y el campo de batalla emocional se tornó caos total. Clara viró la cabeza, buscando la fuente del ruido, y a lo lejos un hombre había caído, un policía en el cielo, una herida visible en su pecho. «¡No!», gritó su madre, sus ojos llenos de pánico. Pero, aún más impactante, la mirada del hombre cambió. Clara vio un destello de satisfacción en su rostro. «Esa es tu verdad, Clara», susurró él, acercándose de nuevo, pero ahora en un tono casi melancólico. «Todo está conectado, todo se revela. La sangre llama a la sangre». El caos se desató. Clara sintió que el mundo entero giraba. No solo su madre estaba en el centro de la tormenta, ahora todo lo que ella conocía se desmoronaba. La verdad se hizo un mar oscuro en sus entrañas. La mirada del hombre, la caída del policía, su madre. Todo era parte de algo más grande, un juego que ni siquiera habían comprendido. Juvenil e incontrolable, el miedo la invadió. «¿Qué has hecho?», le gritó su madre, pero el hombre solo sonrió y se desvaneció entre la multitud. Clara quedó inmóvil, impactada por lo recién revelado. La oscuridad del secreto era más amplia de lo que jamás había imaginado. Y en ese instante Clara se dio cuenta de algo aterrador. No era su madre quien había estado en el centro de esto. Era ella. La revelación la golpeó como una ola helada. Clara había estado buscando respuestas, pero todas las piezas del rompecabezas giraban en torno a ella. «¡Clara!», gritó el cartero, pero su voz se perdía en el alboroto. «¡No puedes!». «¿Qué quieres decir?», preguntó, cada palabra amenazando con romper su razón. El estómago le daba vueltas. Comenzó a recordar momentos, detalles olvidados que ahora tomaban un nuevo color. Su relación con su madre, la sombra del hermano perdido.
¿Todo esto se trata de mí? El hombre que había traído la noticia se había desvanecido, pero sus palabras se dibujaban en la mente de Clara. Tu madre tenía una razón, Clara, la razón por la cual te alejó de todo. Una esquina de su cardiograma emocional comenzó a encontrar su pálpito en el rincón oscuro de su ser. Entonces, una imagen llegó a su mente. Una escena de su infancia, un viejo álbum de fotos en el que había una figura familiar de pie junto a su madre. El rostro de su hermano perdido se distorsionaba en una angustia indescriptible. Clara sintió un nudo apretándose en su pecho. «No puede ser», exclamó. «No, no es posible». «Clara», repitió el cartero, viendo el conflicto interno reflejado en su rostro. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. Tienes que estar preparada». Todo había estado conectado tan sutilmente que Clara se dio cuenta de que, en algún lugar profundo, ella era la clave. Pero, ¿qué significaba eso para todos los que amaba? Atrapada en un juego cuyas reglas apenas comprendía, la línea entre el amor y el miedo se desdibujaba. Su madre, el cartero, incluso el misterioso hombre, todos jugaban un papel en un drama que apenas comenzaba a revelarse. Desesperada por saber más, Clara cayó al suelo mientras las luces de la policía revoloteaban a su alrededor. ¡Tú lo has hecho!», gritó, volviéndose hacia el hombre con quien habían estado hablando. La multitud se detuvo. Todos miraron en estado de shock. ¿Qué? Clara apenas pudo formular la pregunta. ¿Qué sabes de él? Apenas terminó de hablar, un hombre emergió entre la multitud. Era delgado y tenía una mirada sombría que enviaba escalofríos por su espalda. Su rostro le resultaba extraño, como de un recuerdo lejano. «No te acerques a él, mamá. ¿Quién es?» «Soy su hermano, Carlos», dijo, y un silencio pesado inundó el ambiente. Nadie se movió. El aire en la escena era tan denso que era casi opresivo. Clara sintió la mandíbula caer. «¿Cómo puede ser? Todo el mundo ha estado corriendo en círculos. Pensaron que estaba muerto», continuó, su voz resonante aunque temblona. «Tú, Clara, eres parte de todo esto. No sabías las verdades de tu familia. Y yo, yo estoy aquí para ponerlas en su lugar». «¿Qué lugar?». Su mente giraba, retorciéndose. Si era cierto lo que decía, todo lo que había creído, cada recuerdo, cada conversación con su madre se desmoronaba con el peso de un solo nombre. Los murmullos se intensificaron. «Carlos, esto es una locura. ¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó su madre, la voz temblorosa, como si estuviera cediendo ante una pesadilla realidad. «Porque siempre estuve más cerca de lo que pensabas. He estado mirando, esperando el momento de que Clara supiera», él respondió. Era la única forma de romper el silencio. «¿Pero por qué ahora?», preguntó Clara, sintiendo que el miedo afilaba su voz. «¿Por qué ahora, cuando todo ha cambiado tanto?». La respuesta que recibió fue inesperada. «Porque el tiempo se está acabando, Clara. Hay cosas que aún no sabes, verdades oscuras que están preparadas para salir. Y la clave está en ti». Un escalofrío recorrió su espalda, la sensación de que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué me estás ocultando?», gritó, sin poder contener la desesperación. «Dímelo», le rogó su madre, con el rostro pálido. «Por favor, Carlos». Aquel hermano que creía muerto se acercó, sus ojos fijos en los de Clara. «El peligro está más cerca de lo que imaginas. No solo se trata de secretos familiares, se trata de lo que hicimos. Ese accidente, esa noche, no fue un accidente». Una risa oscura,
reverberó a través de la multitud. A lo lejos, Clara vio que el hombre que había estado a su lado parecía disfrutar del caos. Su corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hicimos? Almo se inclinó hacia ella, sus palabras tan bajas que apenas pudieron escucharse entre el bullicio. Los secretos son capas, Clara. Una vez que destapes uno, te llevarán a otro más oscuro y más profundo. ¿Y tu madre? Ella sabe más. Un grito desgarrador resonó de nuevo entre la multitud. Clara se volteó y vio que la figura del hombre del que huía había caído al suelo, y su madre, ahora palideciendo, se tambaleó y cayó. El horror en sus ojos era palpable. «No», gritó Carlos, corriendo hacia ella, pero era demasiado tarde. La multitud se dispersó, y en medio del caos, el corazón de Clara latía con una fuerza despiadada. Las luces de la policía parpadeaban alrededor de ella, pero no podía apartar la vista de su madre, su rostro, una máscara de dolor y miedo. «Mamá, ¿qué hiciste?» El pánico y la confusión invadieron su mente. Todo lo que había creído se había desplomado. La revelación de que su hermano estaba vivo se convirtió en un torbellino de preguntas y emociones, mientras la figura de su madre se debatía entre el miedo y la verdad. «Hay cosas en las que no puedes permitirte pensar, Clara», murmuró su madre en un momento de lucidez, antes de caer, el sudor perlado brillando en su frente. «Nunca quise que fueras parte de esto». La presión aumentó. Clara sintió que se desvanecía, que el peso del pasado la hundía en un profundo abismo. El hombre que había estado sonriendo por momentos se desvaneció en un rostro desconocido entre la multitud. Y justo antes que su madre cayera, Clara captó algo más. Unos ojos que brillaban con algo, un oscuro secreto oculto entre los tres. A sus espaldas, con un grito desgarrador, Clara se arrojó hacia su madre. «¡Mamá!». Pero el desastre ya estaba extendiéndose a través de su mundo. ¿Sería capaz de desentrañar? Antes de que se alejara la última posibilidad de entender por qué todo había ocurrido, el caos se desató nuevamente, y en medio de ese fuego cruzado emocional, Clara comprendió que el comienzo nunca es lo que parece. Clara sentía que el peso del mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su madre cayó al suelo, y el grito de horror que salió de su garganta resonó como un eco desgarrador. «¡Mamá!», rugió, lanzándose hacia ella. Pero la multitud estaba en un frenesí. Una maraña de rostros y palabras caóticas que parecían oprimir el aire. Los policías intentaban mantener el orden, pero el pánico embargaba a todos, y Clara se sentía atrapada en un tornado emocional. Mientras se agachaba, las manos de su madre temblaban. «Clara, esto no era lo que quería», murmuró, lágrimas fluyendo por su rostro. Pero en sus ojos había una mezcla de tristeza y una verdad profunda que Clara no podía ignorar. «Tenías que saberlo, tenías que entender», insistió con una voz quebrada. «Carlos». «¿Qué quieres decir con que no era un accidente?», exigió, sus palabras cortándola como cuchillas. Todo está conectado. La muerte de tu hermano, lo que hice. Solo quería protegerte». Su madre se aferraba a Clara, pero la verdad era como un veneno en los labios de su madre, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «No te dejé involucrarte, porque había cosas más grandes en juego». Los murmullos aumentaron. Algunos vecinos comenzaron a alejarse, sus miradas llenas de miedo. Era un espectáculo atroz, un escenario de desgarro emocional que se desnudaba en la luz de las sirenas. Los agentes de policía buscaban respuestas entre la multitud, y Clara se dio cuenta de que toda esta situación no era solo sobre ella, sino sobre secretos que habían estado enterrados por demasiado tiempo.
Carlos no ha muerto, no aún, dijo ella, girando hacia su hermano que supuestamente había estado muerto. Sigue acechando. Estás en peligro, Clara, le advirtió su madre, su voz un sus. Si él descubre lo que escondemos, lo perderás todo. La realidad comenzó a desmoronarse. Clara sintió cómo el terror ardía en su pecho. No te preocupes, mamá, no dejaremos que eso pase, dijo ansiosamente, aunque la voz temblorosa revelaba su duda. En ese momento, una figura se acercó y Clara sintió un escalofrío. Hay una razón por la que Carlos ha regresado, intervino el cartero, su mirada fija en ella. Y tienes que escucharlo. La verdad, Clara. La verdad es más fuerte que cualquier secreto. La desesperación se mezclaba con una chispa de esperanza. No importa cómo haya sido, tengo que saberlo. Necesito entender. Dime la verdad, pidió Clara, su voz resonando en el caos alrededor. Con un profundo suspiro, su madre se sentó. Las lágrimas cayeron mientras decía: nunca quise que estés atrapada en esto. La verdad sobre lo que pasó la noche del accidente. Su voz se quebró y Clara se sintió perder momentáneamente toda resistencia. Un grito resonó en la distancia y los policías empezaron a moverse con rapidez. «¡Aléjense! ¡Es una escena del crimen!», gritaban mientras la presión se acumulaba. En un instante, Clara entendió que todos esos años habían estado cimentados sobre un acontecimiento trágico. «Estamos a punto de perderlo todo», susurró su madre, su rostro pálido. «Pero si estás lista, podemos enfrentar lo que viene, juntas». Con la mirada fija en el caos desenfrenado, Clara sintió la determinación encenderse en su interior. Esto podía ser el final de su tormento o el comienzo de algo nuevo. «Si tenemos que luchar para descubrir la verdad, estoy lista», expresó con firmeza. «No tengo miedo». Y mientras los reflejos de luces de sirenas danzaban sobre su rostro, Clara dio un paso atrás, preparándose para el futuro. Era momento de enfrentar lo que realmente significaba ser parte de esta familia y desentrañar los secretos oscuros que los envolvían. La vida antes de eso había terminado. Ahora comenzaba una nueva batalla. Pero antes que pudiera procesar todo, se dio cuenta de que esto era solo el principio. La historia de su familia, la verdad detrás de los secretos y la red de mentiras estaban a punto de ser desenredadas. Las sombras del pasado nunca quedarían en silencio. Y mientras los gritos y murmullos llenaban el aire, un mensaje urgente resonó dentro de ella. Esto no era solo una historia de amor y dolor, era una batalla por la supervivencia. Y tú, querido lector, no querrás perderte lo que viene. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y que más personas des